Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos en esta mañana. Un día más para poder estar juntamente con todos ustedes y poder estudiar la palabra del Señor. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana y les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos para nuevamente encontrarnos con el Creador. Vamos a pedir su dirección a través de la oración. Te invito ahí donde te encuentres que nos puedas acompañar. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, en esta mañana, en el bendito nombre de tu Hijo amado, venimos ante ti, Señor, para agradecerte en primer lugar por tus cuidados que nos diste, Señor, nos acompañaste durante la noche y estamos aquí juntamente con tus hijos para poder escuchar tu palabra, tu instrucción y que puedas abrir nuestras mentes y que nos puedas enseñar a través de este Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Padre, pon tus palabras en nuestros labios y que usted hable a través de nosotros. Solamente, Señor, ser instrumento en tus manos, amoldados, y que podamos, Señor, tener esta comunión contigo a través de tus escrituras y a través de la oración. Acompáñanos, Padre Celestial, te lo pedimos en el bendito nombre y en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a entrar al estudio de esta mañana y todos ustedes una vez más sean bienvenidos. Es un gusto y un placer estar con ustedes y compartir este estudio en este segundo día de la semana y en este nuevo trimestre. El título para hoy se titula Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios el Hijo, Jesucristo, estudiaremos el día de hoy juntamente con ustedes. Vamos a ir a la primera pregunta basada en el estudio y dice, ¿cuál era la misión de Jesús antes y después de su encarnación? ¿Cuál era la misión de Jesús antes y después de su encarnación? Vamos a ir a la palabra de Dios y te invito a que puedas buscar en el libro de Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿no? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a leer un texto más que se encuentra en el libro Primera de Juan, ahí cerca nomás de Primera de Pedro, Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, dice la Escritura en esta mañana. También vamos a leer el testimonio que se encuentra en Señal de los Últimos Tiempos, del 29 de mayo de 1901. Señal de los Últimos Tiempos del 29 de mayo de 1901, dice lo siguiente. Después de la caída, Cristo se volvió el instructor de Adán.
después de la caída, Cristo se volvió instructor de Adán. Actuó en el lugar de Dios hacia la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí la obra de mediador entre Dios y el hombre. En la plenitud del tiempo sería revelado en forma humana. Tomó su posición a la cabeza de la humanidad al recibir la naturaleza, pero no la maldad del hombre. Mis queridos amigos, voy a volver a repetir el testimonio y quiero que ahí donde te encuentres, donde estés, puedas con la ayuda del Señor entender qué es lo que nos está dando a conocer, que quién era el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de la caída, Cristo se volvió el instructor de Adán. Actuó en el lugar de Dios hacia la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí la obra de mediador entre Dios y el hombre. En la plenitud del tiempo, sería revelado en forma humana. Tomó su posición a la cabeza de la humanidad al recibir la naturaleza, pero no la maldad del hombre. Qué interesante. Un testimonio más que se encuentra en Lugares Celestiales, la página 166 dice: Jesús fue sin pecado en pensamiento, palabra y acción. La perfección marcó todo lo que hizo. Interesante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, Él tomó, después de que Adán y Eva cayeron en el pecado, después que ellos desobedecieron en el huerto del Edén, nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, dice, se volvió el instructor de Adán y tomó sobre sí la obra de mediador entre Dios y el hombre. El Padre Celestial que estudiamos el día de ayer tenía una comunión directa con Adán y Eva, pero por causa del pecado ya no más podía escuchar, ya no más podía tener esa comunión directa con nuestros primeros padres, ¿no? Por eso que encontramos que en el libro de Isaías capítulo 1, verso 15, vamos a leerlo de una manera para poder entender. Isaías el capítulo 1, 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Nos damos cuenta de que en el profeta Isaías habla de que cuando el ser humano, desde que cayó nuestros primeros padres en el pecado, nuestro Padre Celestial ya no tenía esa comunión diaria con la raza humana, sino que ni nuestras oraciones, ni nuestros acercamientos hacia Él podía ser escuchado por Él. Por eso es que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, viene a tomar ese lugar como un mediador entre Dios y el hombre, como lo dice su palabra también, ¿no? Y así de esa manera Él se convierte en mediador entre Dios, entre el Padre y el hombre. Nuestro Señor Jesucristo se convierte entre mediador entre Dios Padre y el hombre. ¿Y qué más dice? ¿Cuál era la misión de Jesús antes y después de su encarnación? Entonces, la misión de Jesús antes se convirtió en mediador entre Dios Padre y el hombre. Por causa del pecado, fuimos separados de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y después de su encarnación, dice, en la plenitud del tiempo, sería revelado en forma humana, tomó su posición
a la cabeza de la humanidad al recibir la naturaleza, pero no la maldad del hombre. Nuestro Señor Jesucristo se convirtió después de su encarnación en representante y cabeza de la raza humana, porque nuestros primeros padres habían perdido ese privilegio de ser nuestros representantes y cabeza de la raza humana, ya que fueron quitados cuando cometieron pecado, se les fue quitada y fue puesta sobre Satanás, quien se fue representante de la raza caída. Pero nuestro Señor Jesucristo, después de su encarnación, Él viene a tomar el puesto de Adán y se convierte en la cabeza y representante de la humanidad, pero no la maldad del hombre. O sea, Él nació santo desde su engendramiento, nacimiento y vida, no cometió ningún pecado como lo hicieron nuestros primeros padres. Qué interesante, mis amigos y hermanos, conocer el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su motivo, su misión antes y después de su encarnación. En el libro Primera de Juan, capítulo 3, 15, también dice la palabra, Primera de Juan 3, 3, 5, perdón, Primera de Juan 3, 5, lo acabamos de leer, dice, pues no, vamos a una vez más la lectura, dice, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, siéndose humano igual que nosotros, tomó la naturaleza humana, pero sin pecado, sin pecado. Muy bien, vamos a ir a una segunda pregunta. Dice la pregunta, ¿con qué palabras presenta Juan a Cristo? ¿Con qué palabras presenta Juan a Cristo? Como hijo de hombre, ¿dejó Cristo de ser Dios alguna vez? ¿No? ¿Qué palabras que tenemos que llegar a entender en esta mañana para no poder dudar de lo que nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios vino a hacer o vino a llevar a cabo acá una obra en esta tierra? Entonces vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Te invito ahí, donde te encuentres, puedas también buscar en la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante. En el principio, dice, era el Verbo. En otras traducciones dicen, en el principio era la palabra, ¿no? Entonces, también vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23. Mateo capítulo 1, verso 23, dice la palabra, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También te invito que puedas ir al libro de Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profetizado en el libro de Isaías,
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y para último, te invito a buscar en el libro de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir al libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿no? Interesante, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. Quizás ante nuestra percepción humana no podemos llegar a entender esta gran obra, este gran gesto que nuestro Señor Jesucristo hizo al revestirse, dejando la humanidad, revistiéndose, de humanidad, de su divinidad a humanidad. Pero a pesar de eso, no dejó de ser Dios, pero estuvo aquí en carne propia, representando a la raza humana y viniendo a pagar el precio del pecado que fue obtenida en el principio en nuestros primeros padres, al transgredir la santa ley de Dios. Tito, el capítulo 2, el libro de Tito, el capítulo 2, el verso 13 y 14, vamos a también a darle una lectura. También nos habla, ¿no?, de que cómo es. Permítanme un momentito, mis hermanos. El libro de Tito, el capítulo 2, verso 13 y 14. Tito, capítulo 2, verso 13 y 14, dice la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo, viniendo como humano a pagar el precio adquirido por la transgresión de nuestros primeros padres y por nosotros mismos en este tiempo, ¿no? Vamos a darle lectura al testimonio Señales de los Últimos Tiempos, la página del 10 de mayo de 1899, Señales de los Últimos Tiempos del 10 de mayo de 1899, dice lo siguiente: aunque la gloria divina de Cristo fue durante un tiempo velada y eclipsada al revestirse de la humanidad, sin embargo, no dejó de ser Dios al volverse hombre. Qué interesante. Sin embargo, no dejó de ser Dios al volverse hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino el de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, fueron en Cristo estrecha e inseparablemente, y una, sin embargo, tenía una individualidad distinta. Aunque Cristo se humilló al volverse hombre, la divinidad todavía permanecía como propia. Su deidad no podría perderse mientras permaneciera fiel y en armonía a su lealtad. Qué hermoso escuchar la inspiración en esta mañana, donde nos hace ver que dice que en el principio, durante el tiempo, dice, fue velada y eclipsada al revestirse, dice, de la humanidad. Sin embargo, no dejó de ser Dios al volverse hombre.
Sigue diciendo el testimonio, señales de los últimos tiempos, pero ya del 19 de agosto, perdón, del 3 de mayo de 1899, sigue diciendo, dice, Jehová es el nombre dado a Cristo. Y señales también de los últimos tiempos, del 29 de agosto de 1900, dice, Jehová es el nombre dado a Cristo. ¿No? Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos aseguramos que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Mensajes selectos, el tomo 1, página 348, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. En Él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esta vida no es inherente al hombre. Y la Reverend Herald del 5 de abril de 1906 dice, si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era mucho Dios y en el sentido más elevado era con Dios desde toda la eternidad. Dios siempre, Dios sobre todo, bendito para siempre. Entonces, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo existía y existe desde el principio y hasta la eternidad. Él fue Dios y al venir a esta tierra tomó o se hizo representante de la raza humana, revistiendo su divinidad, con humanidad. Y todo es un misterio ante los ojos humanos que aún no se puede llegar a entender, pero el Señor nos ha dejado su revelación a través de su palabra, a través de los escritos inspirados que en esta mañana estamos compartiendo con todos ustedes. Entonces vamos a responder esta última pregunta donde dice, ¿con qué palabras presenta Juan a Cristo? Lo presenta como el Verbo, ¿no? Como el Verbo, el apóstol Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, como Hijo de hombre, ¿dejó Cristo de ser Dios alguna vez? Como hombre, no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios aquí en esta tierra, pero no tomó, no empleó este poder para beneficio suyo, sino que siendo humano igual que nosotros, sufrió todo lo que nosotros como seres humanos, Él lo sufrió. Él conoce los sufrimientos de cada persona como humano, pero no dejó de ser Dios. Entonces, mis queridos amigos que nos escuchan ahí donde te encuentres, es hermoso de poder estudiar en esta mañana Dios el Hijo Jesucristo. Que te sirva para ti, para tu familia y que lo puedas compartir en esta mañana. Y estamos muy agradecidos al Señor por darnos este privilegio de poder estar estudiando a nuestro Padre Celestial y al Hijo que también es Dios. Conforman la deidad, mis queridos amigos y hermanos. Agradecidos estamos con ustedes y que este material sirva para ti en alguna oportunidad. Con su servidor les agradece su presencia y será hasta un nuevo estudio. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.